Bueno, muy buenos días a todos. Habitualmente decimos buenas tardes, buenas noches, pero hoy nos encuentra esta reunión, este evento tan extraordinario a las 11 de la mañana. Así que lo primero es lo primero, compañeras, compañeros, desde el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, cumplo en nombre de toda la dirección en darle la bienvenida al compañero vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linero. Bienvenido al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Bienvenido, Bolivia. Lo hacemos, como ustedes saben, porque muchos de ustedes deben haber participado, con la misma alegría, con el mismo compromiso que lo hicimos con los otros dos compañeros que participaron de este ciclo de la Patria Grande en el Centro Cultural de la Cooperación, Galo Mora por Ecuador y Abel Prieto por Bolivia. Concluimos entonces hoy con alegría, por Cuba, perdón. Concluimos hoy con alegría esta tríada del mes de junio que se ha transformado en un acontecimiento de gran trascendencia para la cultura y para la política en nuestro país, ya que, como era el sentido de estos encuentros, nos acerca directamente a los grandes debates de la época de nuestro continente, fundamentalmente a través de dirigentes políticos que a su vez son teóricos, intelectuales, líderes de estos procesos de transformación de nuestros países del continente. Quiero saludar entonces a todo el público, a todos ustedes que están acá en la sala Solidaridad de nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Lo mismo saludamos a los compañeros y compañeras que están en la sala Osvaldo Pugliese, en la sala Raúl González Tuñón, acá afuera en la sala Raúl Loza, y también a todas las personas de distintos lugares que nos están viendo por internet de nuestro país y de fuera del país seguramente. Y como coincidentemente con este encuentro se está desarrollando en este centro cultural el quinto encuentro de poesía latinoamericana, y hay presentes aquí seguramente en esta sala o en alguna de las otras poetas de los 8 o 9 países de nuestra América, así que también los saludamos con gran afecto, con gran cariño a los poetas de América que están aquí participando de este evento de poetas del continente. Quiero decirles entonces y saludar y agradecer la presencia en primer lugar del embajador general Liborio Flores Enrique de nuestra República Hermana Boliviana. Muchas gracias por su presencia, embajador. También de nuestro embajador en la hermana República de Bolivia, Ariel Basteiro. Gracias, compañero Basteiro, por su presencia. De la nueva embajadora de nuestra querida República de Ecuador, la embajadora Gloria Vidal. Bienvenida a nuestra casa. Y a Ramiro Tapia, cónsul general de la República de Bolivia. Quiero decirles centralmente que recibimos en García Linera al hermano pueblo de Bolivia. Y cuando decimos hermano, no lo decimos como una suerte de frase hecha o quizás de frase literaria, sino que lo decimos con la convicción política e histórica de que somos pueblos y naciones que nacimos juntos en las luchas
por la independencia que libraron nuestros patriotas a principio del siglo XIX. Nuestras patrias nacieron juntas. Allí están los guerrilleros de las republiquetas altoperuanas de nuestro país que libraron grandes combates en aquella región frente al colonialismo español. Allí está Arenales, allí está Warnes, allí está Muñecas, allí está Celso Padilla y por supuesto nuestra querida, respetada y amada ahora generala Juana Azurduy, de forma tal que nos une de verdad raíces históricas profundas y eso efectivamente nos hermana como pueblo. Pero además recibimos en el vicepresidente al pueblo boliviano todo, a los mineros, a los campesinos, a los estudiantes, a los jóvenes, a las mujeres de nuestra hermana República Boliviana en lucha. Recibimos al movimiento, al socialismo y por supuesto recibimos en García Linera al presidente Evo Morales, conductor del proceso revolucionario de nuestra República hermana de Bolivia. No vamos a hacer entonces ninguna explicación curricular. Solo diría que nació en Cochabamba y cuando uno lee Cochabamba, también creo que todos sentimos la mención especial, el homenaje especial de nuestro himno nacional a Potosí, Cochabamba y La Paz. Eso dice, como todos nosotros sabemos, nuestro himno nacional. Y sí solo quiero hacer una mención que dice que está en nuestro programa de convocatoria a este encuentro, de una frase del compañero García Linera, un fragmento pequeñito que creo que describe en 7 u 8 líneas una impresión importante de él. Las dijo en el periódico La Jornada de México. En Bolivia, el hecho fundamental que hemos vivido ha sido que aquellas personas, mayoría demográfica antes y hoy, los indígenas, los indios, a quienes la brutalidad de la invasión y los sedimentos centenarios de la dominación habían establecido en el propio sentido común de las clases dominantes y las clases dominadas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros de bajo oficio, artesanos informales, porteros o meseros. Hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores, presidentes. Creo que esta frase de Álvaro pinta simbólicamente el momento que se está viviendo en nuestra hermana República de Bolivia. Le doy entonces, para seguir avanzando con nuestro encuentro como estaba previsto, la palabra a nuestro compañero Atilio Boró. Muchísimas gracias por su atención. Aquí concluye la apertura de esta actividad. No quiero dejar de decir, con un sentido latinoamericanista, me pidieron que lo recuerde recién, que en este mismo lugar, donde ahora está el vicepresidente de la República Hermana de Bolivia, también estuvieron en un encuentro con la cultura y con la política hace muy poco el presidente de Ecuador y anteriormente el presidente Hugo Chávez en 2 oportunidades. Rafael Correa y el presidente Hugo Chávez. Los mencionamos porque nos enorgullece que esto sea así y además porque, en fin, es un modo sencillo y modesto de brindarle un homenaje a estos compañeros. Ahora sí, le doy la palabra a Atilio Boró. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. La verdad un placer enorme recibir a Álvaro García Linera en esta casa. No voy a hacer una exposición sobre
lo que significa García Linera, todos lo conocemos, su currículum realmente es impresionante, currículum académico y político. En el académico, digamos, estuve buscando algunas notas y son 5 o 6 páginas a renglón seguido de todas las publicaciones de Álvaro, sean como artículos, como libros, como compilaciones. Realmente no tiene mucho sentido. Digo que es un revolucionario que no solamente conduce y acompaña en la conducción al presidente Evo Morales un proceso revolucionario notable, importantísimo en nuestra América, sino también agrega esa capacidad de reflexión sobre el proceso, ¿no es cierto?, la teorización sobre ese proceso, dejar un legado muy importante por escrito a las jóvenes generaciones que están luchando en nuestra América por nuestra segunda y definitiva independencia. Yo simplemente me voy a limitar a leer un pequeño extracto de uno de sus últimos libros, Las tensiones creativas de la revolución, ¿no es cierto?, donde plantea él justamente cómo este proceso revolucionario nunca puede ser un proceso lineal de desarrollo ascendente, sino que tiene sus avances, sus puntos de tensión, su retroceso para cobrar impulso y volver a avanzar. Y algo muy interesante que plantea, y son 4 renglones nomás, que me pareció realmente interesantísimo, cuando decía, comillas, una victoria de la voluntad universalista del bloque indígena obrero popular permitirá la consolidación expansiva y hegemónica del proceso revolucionario. Por el contrario, si triunfa el particularismo corporativista y gremialista en el accionar del pueblo, se marcará el inicio de un proceso degenerativo de la revolución y será el punto de partida para la restauración conservadora del bloque empresarial adversario del pueblo. Fin de las comillas. Me pareció uno de los pasajes extraordinariamente lúcidos de ese texto y quería traerlo a colación tal vez como primer disparador, porque la dinámica de esto va a ser, ¿no es cierto?, un auténtico conversatorio en donde Álvaro va a contestar las preguntas que ustedes tengan, de manera que los invito desde ya a los que tengan sus preguntas que levanten la mano, les acercamos el micrófono, Álvaro va a tomar unas 6, 7 preguntas, 8 preguntas, luego las va a ir contestando y en función del tiempo, si hay una segunda ronda, también las va a contestar. Él nos pidió que esta fuera el formato, nos parece muy adecuado, así que sin más, yo me limito a administrar en la medida en que vea, ¿no es cierto?, porque con estos focos uno tiene la tentación de decir confieso todos mis crímenes, pero bueno, estoy tratando de ver, así que agiten bien la mano, yo los veo, ofrecemos la palabra y desde ya les agradecemos la participación de todas y todas. Bueno, mientras tanto, un segundo, sí, puede ser, sí. Así menciono alguna de las presencias, seguramente otras no podrán ser, porque se nos iría mucho el tiempo. Pero para conocimiento de todos ustedes y los que nos está viendo, está presente el compañero Martín Sabatella, titular del AFCA, el diputado Carlos Heller, presidente del bloque de diputados del Frente Nuevo Encuentro, el compañero diputado nacional también, Carlos Raimondi, la diputada nacional por la provincia de Misiones, Julia Perier, Eduardo Josami, director del Centro Cultural Haroldo Conti, Carlos Girotti de Carta Abierta, Venus Schmuckler, presidente de la Asociación Americana de Juristas, Víctor Cot, secretario adjunto del Partido Comunista, el querido actor Norman Brisky, el querido escritor Vicente Batista, el rector de la Universidad de Quilmes, Mario Lozano, Guillermo Bierda de Cefidar, el presidente de la Cámara Argentina del Libro, Rubín Sal, el compañero Gustavo Rolandi de la Confederación de Trabajadores Argentinos y Alejandro Villar, vicerrector de la Universidad de Quilmes. Ahora sí, vamos a avanzar con la pregunta. Sí, ya. Tengo 1, 2, 3. Adelante, por allá, por favor. Una sola cosa, por favor que sean preguntas, ¿no es cierto?, para poder facilitar, digamos, la presentación. Adelante. ¿El micrófono dónde está? A viva voz. Hay un micrófono volante, hay 2 micrófonos volantes, por favor. Bueno,
¿Tenés ya? Bien. Sí, en primer lugar, un saludo latinoamericanista, revolucionario, al compañero Álvaro García Linera. Es conocido que ustedes, desde el gobierno de Bolivia, han enfrentado un conflicto alrededor de la carretera de Tignis. Y las preguntas mías van apuntadas a lo siguiente. ¿Qué rol han visto ustedes de sectores de la inteligencia de nuestros enemigos en ese conflicto? Y también si los representantes del gobierno en Bolivia tienen algún grado de autocrítica sobre la forma de presentación de ese proyecto de carretera. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda pregunta por ahí. Ya tomo, ¿eh? Mario Tover, ¿no? Sí, por favor digan su nombre. Antes era Jorge Kreines, ahora Mario Tover. Tengo ahí a Carlos Aznares y después tengo 4, 5, 6. Ya. Sí, también, ya. Sí. Atilio. Ya. Atilio. Sí. Sí, no sé si se escucha Sí, ahora. ahora Bueno, sí. Sobre esa cita que leyó Atilio, todo esto de las contradicciones del ser del pueblo y los desafíos creativos. En Bolivia ha aportado mucho. Hay experiencias relativamente nuevas, no solo de Tignis, los conflictos con ciertos sindicatos, la propia CUT, digamos que en todo caso no es, o la Central de Trabajadores, mejor dicho, que ya no es la de antes, y se incorpora para el contexto de época lo que está ocurriendo en Brasil. Yo creo que tiene puntos en común y puntos diferentes, pero en todo caso que la época más reparatoria va quedando atrás y se abren espacios nuevos a los que hay que tener respuestas nuevas. La experiencia de ustedes en términos de lo que uno podría incorporar para también entender otros procesos que están abiertos, en el caso brasileño por ejemplo, que no es igual en relación a los protagonistas, que no es igual en relación a los protagonistas, pero creo que da como para uno poder entender la índole de los conflictos que pueden llegar a generalizarse en la región. Muy bien, muchas gracias, Mario. Carlos Aznares por aquí. Hola. A ver si el micrófono funciona ahora. Bien. Ya. Antes que nada, compañero Álvaro García Linera, un saludo revolucionario y gracias por aportar a esta unidad latinoamericana que encabezó primero Cuba, después Venezuela y todos los países que se han sumado. La pregunta es, estamos frente a una nueva contraofensiva imperialista en el continente, eso es notorio. Me interesa cuál es la posición que tiene Bolivia frente a esta alianza del Pacífico que intenta reciclar nuevamente el ALCA que fue enterrado por el presidente Hugo Chávez y por Néstor Kirchner allá en Mar del Plata en el 2005. Muchas gracias. Ahí tenía la señora de verde. Por favor, ya voy. Los tengo a todos. Sí. Su nombre, por favor, señora, sí. Y el micrófono, por favor, para ella. Hola, buenos días. Soy la vicepresidenta de la Confederación de Sordos, de la Confederación Argentina de Sordos. Mi nombre es María Rosa Dureta y soy una persona sorda. El micrófono está Hola. fallando. Este micrófono. Acercale el otro. Ahí está. Hola. Buenos días otra vez. Soy la vicepresidenta de la Confederación Argentina de Sordos. Soy la presidenta, perdón. Soy una persona sorda. Quiero preguntar, ustedes, la lucha de ustedes, la lucha política, todo lo que hablan de los aborígenes, los indígenas. ¿Hay algunas otras poblaciones minoritarias, por ejemplo las personas sordas que han ganado luchas o cómo los han protegido, cómo han ayudado a las comunidades minoritarias en Bolivia? ¿Cómo fue esto? Acá, compañero. Bien, sí, acá. Ya va para allá. Adelante. Sí, gracias. Diego Vidal de Miradas al Sur. Linera, a raíz, bueno, tomando la primera pregunta con el conflicto del TILMIT y acercándolo también a lo que hubo hace muy poco en Bolivia también con respecto a la COP
y algunas organizaciones gremiales y sociales que salieron a las calles, manifestaron y crearon un conflicto serio con el gobierno boliviano. Yo quisiera saber la visión de lo que está pasando en Brasil, porque son situaciones casi similares que se han dado incluso en Ecuador y en Venezuela en su momento, de sectores que supuestamente son favorecidos por los gobiernos populares y salen a la calle. Se mezclan algunos otros intereses que están reclamando. Gracias. Bien, tengo una pregunta ya, el señor. Adelante. Hay un micrófono acá. Después vengo para acá. Isabel, luego te toca. A ver. ¿Quién es? Mucler, sí. Emilio Tadei, de la Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA. ¿Cuál es su reflexión sobre el papel del ALBA-TCP en el actual contexto de ofensiva imperialista que refería recién un compañero, cuya expresión más reciente es en el plano de la integración o de los proyectos de integración, la Alianza del Pacífico, de crisis económica y de un nuevo ciclo de conflictos y de luchas populares en América Latina? ¿Y cuáles son los retos para la consolidación de la experiencia del ALBA y de los procesos de integración y de coordinación regional de los movimientos sociales de nuestra América? Gracias. Muchas gracias. Mucler, por acá. Acá adelante, segunda fila, por favor. Bueno, a ver, lo hago de viva voz. No, es que si no, no se graba y no sale por... Gracias. Esto está saliendo por internet de manera directa también, por eso el micrófono. Bueno, gracias. Le quería preguntar sobre cómo se está instrumentando la reforma judicial en Bolivia, y especialmente cómo va el tema del funcionamiento de la justicia comunitaria junto con la tradicional, digamos. Esos dos aspectos. Aquí hay una compañera. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, a ver, tomamos un par de preguntas más. A ver, La hay una compañera que está en el centro de la sala. Bueno, y después tengo Isabel Raúl. Párese, por favor, compañera, eso. Sí, ahí está. Después hacemos una segunda ronda de preguntas. Terminamos con Isabel y después hacemos una segunda ronda. Por favor, adelante. Hola, soy Janet, soy boliviana y soy extranjera en la Argentina y quería preguntarle al vicepresidente cuáles son las políticas que se están pensando para los extranjeros que están en diferentes países, desde el gobierno, si se está pensando algo. Nada, eso. Muy bien, muchas gracias. Raúl, por acá adelante. Sí. Sí, mientras le damos la palabra, quiero decirles también que está presente con nosotros Juan Eduardo Romero, consejero de la Embajada de Venezuela, y recién llegó la embajadora de la República de Nicaragua, embajadora Norma Moreno. Gracias por su presencia. Bueno, buenos días, compañero Álvaro, un gusto, aquí, Sí. un gusto compartir este tiempo contigo y un lujo, ¿no? Y gracias a tu presencia y al Centro Cultural de la Cooperación. Yo estuve leyendo tu participación en el Foro de las Izquierdas en Nueva York. Entonces, a mí me gustaría, porque además de la contraofensiva del imperio, de todos los problemas, también nosotros, ¿verdad?, tenemos desafíos muy importantes y me parece extraordinario el aporte y en el punteo que hiciste en ese foro. Por favor, aunque sea abusando de tu magnanimidad, ¿verdad?, que lo compartas con nosotros también. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bien, damos una primera chance de respuesta al compañero García Linera y luego prometimos que hay 2 o 3 preguntas pendientes que también van a ser tomadas. ¿Está bien? Adelante. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. En verdad, muchas gracias por el tiempo que se dan para venir a conversar, venir a dialogar un poco. Quiero agradecer en primer lugar al Centro Cultural de la Cooperación que me está brindando este espacio tan lindo para poder conocer las inquietudes de ustedes, las preocupaciones. Hubiera sido lindo tener más tiempo para oír más sus reflexiones, pero estos viajes son así de agendas bien apretadas y no podemos quedarnos mucho tiempo más. Mañana el presidente Evo viaja a Rusia, entonces nos corresponde ir a estar allí en el país para atender los temas de gestión.
Quiero saludar al compañero Juan Carlos, a Atilio, que están junto a la mesa, a las autoridades, diputados, embajadores que han venido, dirigentes sociales, estudiantes, compañeros de Bolivia. Yo le pedí a Atilio que hiciéramos esta modalidad de diálogo por dos motivos. Porque no me daba tiempo para preparar una charla, una segunda charla. En la tarde tengo que estar en una universidad en La Plata para recibir un honoris causa, entonces no solamente podía preparar una charla. Y le dije a Atilio, ¿qué tal si mejor oímos lo que les preocupa a la gente? ¿Qué les está llamando la atención? ¿Qué les inquieta sobre Bolivia o sobre el mundo? Y uno ver la manera en cómo puede colaborar a esclarecer esos temas que es parte de la preocupación de ustedes. Voy a comenzar con la primera preocupación que tiene que ver con la conflictividad social en Bolivia. Con la conflictividad, el tema de la carretera por un parque, por un territorio indígena, el tema de la COP. Recientemente ha habido una movilización. Uno se pregunta, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está significando estas movilizaciones y estas luchas? Lo primero que hay que abordar es que para entender el proceso boliviano, y creo que también buena parte del proceso latinoamericano, es que son el resultado de un proceso de derrumbe de los antiguos sistemas políticos partidarios y del antiguo Estado, el antiguo régimen de dominación. Aquí en Argentina también pasó lo mismo, en Brasil pasó lo mismo, en Ecuador pasó lo mismo, en Venezuela pasó lo mismo, en Bolivia. Durante 2-3 décadas se estableció un régimen de mediación política sustentado en partidos políticos liberales, que habían logrado crear una como rosca, como una élite que se reciclaba y que se turnaba en los puestos públicos y que había asumido la ideología del libre mercado, de la globalización, de las privatizaciones. Y el pueblo, las clases sociales, los obreros, los campesinos, la juventud, simplemente eran votantes y consumidores. Una política concentrada en estas élites profesionales de la política, donde de rato en rato incursionaba algún excéntrico que era rápidamente incorporado a los mecanismos de dominación, y el pueblo solamente considerado como eso, como votante cada 4 o 5 años, o como consumidor cada día en los supermercados, en las tiendas, en las calles. Ese sistema se derrumba en el continente, en algunos de una manera más rápida, en otros más lenta, pero se derrumba por la incursión, por la emergencia de la conflictividad, por la emergencia de las marchas, de las movilizaciones, de los cortes de ruta, de los bloqueos, de los piquetes, de las protestas, de las asambleas. ¿Qué significó eso? No solamente que se derrumbaba lo antiguo, la política privatizada y expropiada por un núcleo de profesionales de la política, sino que incursionaba la gente de la calle, la gente de las que camina siempre silenciosa mirando el piso. Esa gente irrumpió en la política. Reunirse es irrumpir. Agruparse y movilizarse y marchar es irrumpir y tomar parte en la toma de decisiones de un país. Una movilización siempre es una forma de democratización, siempre es una forma de ampliación de la participación democrática. Está pasando ahora en Brasil, está pasando en Bolivia, y pasó en Bolivia entre los años 2000 al 2005 una irrupción de sindicatos, de comunidades, de colectividades urbanas, de comerciantes, de estudiantes,
que decían, bueno, tenemos derecho a participar, tenemos derecho a reclamar, y lo vamos a hacer de manera colectiva, de manera común, debatiendo los asuntos que antes solamente lo asumían un pequeño grupo de profesionales del poder, y ahora lo asumimos nosotros como ciudadanos. Esta fue una gigantesca irrupción democrática en el caso de Bolivia y permitió visibilizar nuevas colectividades, nuevos grupos o antiguas asociaciones que se revitalizaban asumiendo el debate sobre los asuntos comunes: el gas, el petróleo, la Asamblea Constituyente, el Parlamento, la justicia, la distribución de la riqueza, la igualdad de derechos. Irrumpen en el escenario los movimientos sociales, que son portadores de democracia, que son portadores de participación, ya que los viejos canales, las viejas estructuras se habían mostrado insuficientes, bloqueadas o falsas, y entonces la población crea nuevas estructuras de participación. Esto es el gran ciclo rebelde de las luchas sociales en Bolivia, que emerge desde el año 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, y transforma totalmente el Estado boliviano, porque estas estructuras de movilización, de participación y de decisión son portadoras de una voluntad de poder. ¿Qué es tener voluntad de poder? Recogiendo esa frase nietzscheana, pero que la podemos aplicar aquí. Es el impulso, el ímpetu colectivo a debatir y asumir lo común de una sociedad, lo común, lo universal, lo que es de todos. Y esa es, digamos, la plataforma histórica que da lugar a la presencia y a la victoria del presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales, un dirigente indígena, campesino, productor de hoja de coca, que defiende una cultura frente a los extranjeros que querían erradicar la hoja de coca, que se funde con la lucha por el agua, la lucha por el gas, la lucha por el petróleo, la lucha por la Asamblea Constituyente, y en torno a eso se construye una especie de confederación de movimientos sociales que va a dar lugar al instrumento político, que luego convierte su fuerza de movilización en fuerza electoral, es decir, que convierte su capital asociativo, su capital de movilización, lo convierte en capital electoral. Hay una reconversión de capitales, de capacidades organizativas en capacidades electorales, y se da la victoria del presidente. Entonces, en el caso de Bolivia tenemos un gobierno que no es un gobierno de un partido, que es un gobierno de una flexible, elástica confederación negociada de movimientos y de organizaciones sociales. Eso es el gobierno del presidente Evo. Con una virtud, que es lo que permite convertir a estas asociaciones, colectividades, sindicatos y comunidades que cotidianamente defienden sus intereses locales. ¿Qué es lo que convierte a esas estructuras territoriales que existen hace 5, 10, 20, 30, 40, 100, 200 años? ¿Qué es la que las convierte en fuerza de poder? La capacidad de haber gestionado, haber asumido el control, el debate, la construcción y la defensa de lo que es común a todos. ¿Qué hay de común entre un sindicato de productores de hoja de coca con un gremio de comerciantes que vende artesanías en La Paz? ¿Qué hay de común entre el sindicato de petroleros que extrae el gas
con los compañeros comunarios aymaras o quechuas de tierras altas. ¿Qué tienen en común? Parecen no solamente clases, sino culturas, naciones muy diferentes. ¿Qué tienen en común? ¿Qué es lo que los hace partícipe de una comunidad? Pues eso es lo que hizo Evo Morales, eso es lo que hizo el MAS. Son estructuras de movilización que se ponen a debatir lo que debe ser común a todos. Por ejemplo, las empresas privatizadas. Dicen, bueno señores, estas empresas que eran anteriormente nuestras deben volver a ser nuestras. Tiene que ser nuestro patrimonio común. Y ahí el aymara del altiplano, el cocalero del valle, el petrolero del Chaco, el joven estudiante de la universidad, que viven en mundos aparentemente aislados, se sienten partícipes de una misma comunidad política. Lo mismo va a suceder con el debate en torno a la Asamblea Constituyente. Tanto el aymara o el quechua o el guaraní indígena, con el campesino del valle, con el profesional de la ciudad, con el comerciante o el transportista, coinciden en que es tiempo de hacer una especie de pacto colectivo, de diseño institucional en la que todos se sientan partícipes de ese diseño de la casa, de las leyes, de las formas organizativas del poder. Surge el debate entonces en torno a la Asamblea Constituyente. O el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas, centenariamente marginados. Este ciclo de los años 2000 es un ciclo donde las organizaciones sociales que permanentemente habían estado atrincheradas en lo local, en lo gremial, en lo corporativo, comienzan a construir una agenda común, una agenda de preocupaciones, de temáticas comunes que unen a todos, que juntan a todos. En Bolivia hay cosas muy puntuales que han unido a los bolivianos. Un autor muy importante de los que conocemos en Bolivia, Zabaleta, decía: en Bolivia cada valle es una patria. Y lo que nos ha unido ha sido la guerra que perdimos. O el fútbol, que al final también lo perdimos. Muy pocas cosas unen a un pueblo tan diverso como el boliviano, no solamente de clases sociales, sino de identidades culturales. Somos un país con 36 naciones indígenas. Un país que vive la modernidad del siglo XXI, con el internet, el iPhone, el celular y el arabo egipcio del siglo XVI, simultáneamente, en un mismo espacio geográfico. Es una sociedad con muchos contrastes, que seguramente es común a América Latina, pero en Bolivia exacerbada esas diferencias. Pues en medio de eso, Asamblea Constituyente, derechos de los pueblos indígenas, estatización de las empresas públicas, industrialización de los recursos naturales, surgen como un ideario que comienza a articular al gremio, al sindicato, a la comunidad, al AILU, al grupo de jóvenes, al grupo de profesionales, y generan una voluntad nacional. ¿Por qué hago todo este relato? Porque Bolivia, el gobierno del presidente Evo, es un gobierno que surge de la movilización, emerge de la movilización social. Su núcleo, su base electoral, su base de sustento y de respaldo son organizaciones sociales fogueadas en décadas en la movilización social, por la defensa de sus intereses locales y recientemente por la defensa de sus intereses comunes. Entonces, que en Bolivia vaya a haber, como más o menos recurrente ahí cada año, es como una especie de ciclo de la acción colectiva, casi predeterminado, entre febrero y abril, que vaya a haber movilizaciones, por ejemplo de la COP por el tema salarial, o de los maestros o de los salubristas por el tema igualmente del salario o de sus derechos, es algo normal.
no tenemos por qué escandalizarnos. Es más, uno tiene que ver la acción colectiva como parte de la vitalidad de un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario que se ha alimentado de la movilización y un proceso que va a seguirse alimentándose de la movilización. Ese es un primer elemento que quería colocar como en contexto. Resumo, toda la movilización y acción colectiva es una forma de democratización. Es una forma de participación y de develamiento de un problema. Algo está fallando. Los canales de mediación institucional no son suficientes. Entonces la gente en la calle, ella misma asume su propia representación, su autopresentación ante el Estado. Y eso es democracia. Democracia en estado fluido, vivo. Y uno tiene que siempre verlo así. Puede haber movilizaciones con componentes conservadores. Puede haber movilizaciones con componentes progresistas. Pero independientemente de eso, una movilización devela un problema. Saca a luz un debate que no puede estar fluyendo por el camino normal y comienza a debatirse en la calle, en la asamblea, en la movilización, en el piquete, en el bloqueo. Ese es el primer elemento. Y segundo elemento, presidente Evo es una criatura de la movilización social. Y la potencia de lo que sucede en Bolivia radica mucho también en la acción colectiva. Ahora bien, sobre este escenario, hace aquí mucho calor con estos focos de interrogatorio. El tema de la carretera, que ha tenido mucha repercusión a nivel internacional. ¿Qué es el tema de la carretera? He escrito un librito, hago propaganda, lo pueden bajar por el internet, en la página de la vicepresidencia, pero recojo las ideas centrales de esta reflexión. Se dijo, es una carretera es una carretera, si se fijan, digamos, esto fuera Bolivia, este cuadrado fuera Bolivia, ustedes pueden ver que la parte oeste, digámoslo así, es altiplano, ¿no? Es donde está Potosí, Oruro, La Paz. Esta parte norte y este es Amazonía. Aquí estás a 4.000 metros sobre el nivel del mar y aquí estás a 200 metros sobre el nivel del mar. Y aquí, esta parte, digámoslo, sudeste es el Chaco, muy parecido al Chaco también argentino, ¿no? El Chaco argentino. Entonces, tenemos como tres grandes bloques y en medio unos vallecitos. El valle de Cochabamba, valles de 2.500, 2.000 metros de altura, valles interandinos. Pero los tres grandes bloques es altiplano, Amazonía y Chaco. La Paz está acá. Santa Cruz, la ciudad más grande y cosmopolita que tiene Bolivia, Santa Cruz está acá, entre la Amazonía y Tierras Bajas. Y desde tiempos del Incario, pasando por la colonia y la república, la vinculación ha sido La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, este eje que va de oeste a este, y hacia abajo, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, donde estaba el Cerro Rico que alimentó la riqueza europea en el siglo XVI-XVII, y viene Tarija. El vínculo ha estado siempre centrado acá. Esta zona, que es la zona amazónica de Bolivia, es una zona que desde tiempos del Inca Huayna Cápac, fue el que hizo el primer contacto entre las varias naciones indígenas amazónicas, centenares de naciones indígenas, y el mundo incásico. Y después de ese vínculo que era a pie entre el altiplano y la Amazonía,
nunca más se volvió a reconstituir la unión entre Amazonía, que es casi la mitad de Bolivia, la Amazonía, con el resto de la Bolivia. Oímos siempre decir Bolivia el país andino. En verdad Bolivia es un país amazónico. Tiene más Amazonía que zona andina. Pero nadie habla de la Amazonía, porque ha sido siempre un territorio que desde tiempos del Inca, pasando el Inca en la colonia, en la República, parecía otro país. Para ir de La Paz a una población en medio de la Amazonía, 4 días, o avioneta. 4 días para llegar en movilidad o avioneta. Si queremos ir al rincón de la frontera con Brasil, con suerte, si no tienes avioneta, 5 días, si es que no es tiempo de lluvia. Porque si es tiempo de lluvia, 1 semana, 10 días. Esta zona amazónica, que es más grande que el altiplano, siempre se ha mantenido o ha sido mantenida de espaldas al resto de la estructura social y política boliviana. Pueblos indígenas diversos, más de 100 naciones, que no fueron colonizados por los españoles, pero sí fueron colonizados por los republicanos para extraer madera, goma y quina. Y casi exterminados, no en tiempos de los españoles, sino exterminados casi en tiempos de la República. Estoy hablando de 1860, cuando se da el ciclo de la goma, en América Latina, en Brasil, Paraguay, Bolivia y parte del Perú, hasta 1940. Casi exterminados. Zona de la Amazonía que cuando se da la reforma agraria, el año 52, se da una revolución y se distribuye tierras en el altiplano y en el valle. Y la Amazonía y tierras bajas no se distribuye ni 1 centímetro cuadrado de tierra. Pueblos indígenas cada vez más reducidos y exterminados y sometidos al dominio de la hacienda. Ahí los hacendados tenían la propiedad de la tierra hasta donde llegaba la vista. Hacia allá, hacia donde acaba el horizonte. Y en medio de ellos, comunidades cautivas. En los años 70, a este régimen hacendal de dominio en la Amazonía, se sumó la presencia de los organismos, entre comillas, de cooperación internacional. Fundamentalmente agencias de cooperación norteamericana, ¿sí? ONGs vinculadas a la cooperación norteamericana, que comenzaron a establecer zonas de reserva natural. Las reservas naturales en Bolivia, especialmente en la zona amazónica, no crea que han sido fruto de una demanda de los pueblos indígenas. Han sido, ante todo, decisiones de gobiernos en tiempos de dictadura y en tiempos de Sánchez de Lozada. Se han declarado zonas y parques, toda una franja que viene desde el norte de Argentina, pasa por Tarija, entra a los valles, entra a la Amazonía, pasa por Ecuador, por Perú, Ecuador y llega hasta el Orinoco. Es una franja geológica. Y esa es una franja considerada casi parque, convertida en parque en tiempos de la dictadura y en tiempos de gobiernos neoliberales. Ustedes tienen que la Amazonía, este pedazo que es más, casi una mitad del territorio boliviano, está el hacendado, está la ONG, está la iglesia y después viene el pueblo indígena. Después viene el pueblo indígena. A diferencia del occidente, donde hay una larga historia de lucha por el poder del pueblo indígena aymara o quechua, aquí ha habido luchas también, pero aniquiladas, exterminadas por tiempos de la extracción de la goma, de la quina y de la hacienda. Ahorita es como 2 países, un occidente y unos valles, con efervescencia popular, empoderamiento de los movimientos indígenas populares, clases económicamente, antiguamente dominantes, de empresarios en retroceso,
y ustedes tienen la Amazonía como una zona de atrincheramiento de las clases sociales conservadoras asentadas en la propiedad de la tierra. ¿Qué hemos hecho nosotros como gobierno? Primero, distribuir la tierra. Hemos acabado el latifundio, si ustedes quieren. Porque uno dice, oiga, vicepresidente, tienen el parlamento. Hemos acabado el latifundio. Les voy a dar un dato. En esta zona amazónica, hasta el año 2002, los hacendados entre la Amazonía y Santa Cruz, la zona próspera de la agricultura, aquí en el este, los hacendados tenían 39 millones de hectáreas, hasta el año 2002. El año 2012 tienen 4 millones de hectáreas, de 39 a 4. Y los campesinos y los pueblos indígenas que tenían 17 millones de hectáreas después de la reforma agraria, ahora tienen 37 millones de hectáreas. Se ha acabado el latifundio, pero no se ha acabado la estructura cultural y política del latifundio. Hacendado, ONG, iglesia y recién pueblo indígena. Un otro dato. El hacendado clásico, dueño de extensas tierras, de bosques y de montañas, ya no tiene grandes extensiones, pero es el hombre que controla los mecanismos de intermediación. Por ejemplo, aquí en la Amazonía hay mucha madera, madera rica, que ahora está en propiedad indígena, en TCO se llaman en Bolivia, tierras comunitarias de origen, son 17 millones de hectáreas. Está aquí. Pero el indígena no tiene el mecanismo de procesamiento y intermediación de la madera. ¿Quién lo va a hacer? El antiguo hacendado. Hay un texto de Marx que escribió en 1848, que se llama Prusia, creo, y habla de la vía Juncker, del hacendado que deviene en burgués, ¿no? Mientras que la vía Farmer es fruto de una gran revolución agraria, la vía Juncker es que la tradición a la hacienda deviene poco a poco en empresa capitalista. Pues aquí en la Amazonía tenemos una especie de vía Juncker del empresario, del hacendado, que pierde la tierra, pero que deviene en el intermediario y en el procesador burgués. Tenemos castaña de la Amazonía, tenemos cuero de lagarto, tenemos árboles, tenemos biodiversidad, tenemos pesca de los pueblos indígenas, que está en su territorio, pero ellos no lo procesan. ¿Quién lo procesa? El antiguo hacendado, que es el que tiene el dinero, la tecnología, los vínculos para comprar a un hermano yuracaré, indígena del Tignis. Le compra una tronca, el indígena tumba la tronca y le vende en 100 bolivianos. Y esos mismos 100 bolivianos, el ex hacendado lo lleva a Santa Cruz y lo vende en 3.000. ¿Por qué hago todo este relato? ¿A qué viene esto? Porque este occidente ha vivido y no puede seguir viviendo a espaldas de esta Amazonía. Es más fácil llegar a Argentina que ir aquí a la Amazonía, ahorita en Bolivia. Mis hermanos bolivianos que se vienen de Tarija y de Potosí pueden llegar a Buenos Aires. Mucho más fácil que ir a Huacaraje, que queda en medio de la Amazonía. 3 veces más difícil es allí que llegar a Buenos Aires. Porque no hay camino, no hay ruta. No hay ruta. La forma de moverse aquí es en avioneta. ¿Quiénes tienen avioneta? Los hacendados. Las organizaciones sociales tienen que moverse a pie o en barcos o en pequeñas canoas o en pequeños barquitos con motor fuera de borda para moverse. El Tignis es parte de la entrada del altiplano a la Amazonía. Forma parte de esa entrada. ¿Cuál fue la decisión que tomó el presidente Evo? La decisión que tomamos nosotros. Articular el territorio. No se olviden que Argentina no arrastra ese trauma, Bolivia sí. Bolivia ha perdido la mitad de su territorio. La mitad del territorio hemos perdido. No solamente perdimos el Pacífico,
la salida al mar. Perdimos parte del Chaco con Paraguay y perdimos 2/3 partes de nuestra Amazonía con el Perú y con Brasil. Bolivia ha tenido una guerra contra el Brasil en 1903, hace 110 años. Y cuando los soldados fueron de La Paz hasta el Acre a defender, había pasado 1 año y medio. ¿Qué cosa vas a defender en 1 año y medio? Y no estoy hablando de la época del virrey Toledo, estoy hablando de 1903, 1901. Somos un país que no ha logrado cohesionar sus territorios. La decisión de construir una carretera que va del altiplano valle a la Amazonía directamente tiene y tuvo fundamentalmente esa decisión: articular territorio, articular el territorio, vincular el occidente con el oriente y comenzar a corroer el poder patronal que, como ustedes saben, en 2008 intentó hacernos un golpe de Estado. ¿Desde dónde? Desde aquí, pues, desde aquí. Cuando se formó la Media Luna, que era la asociación de la agrupación de las fuerzas conservadoras de derecha, ¿de dónde eran? Eran de Santa Cruz, los empresarios, los ganaderos y empresarios del Beni y de Pando. Eso era la Media Luna, es una media luna en verdad. Y esos son los que intentaron hacer un golpe de Estado. Los que tomaron aeropuertos, instituciones, quemaron instituciones, no nos dejaban aterrizar, hicieron un golpe de Estado y luego intentaron matar al presidente. Las fuerzas conservadoras que se agrupaban aquí en torno a la tierra. Hemos dado pasos importantes, hemos reducido la propiedad de la tierra, pero no hemos reducido los procesos de intermediación. Para llevar un manojo de sal del altiplano a aquí, al Tignis, por ejemplo. ¿Cuánto vale un manojo de sal? 10 pesos vale un manojo de sal. En dólares, $1.50. Cuando en Potosí eso vale 50 centavos. Y aquí vale 10 pesos. Porque no hay cómo llegar. No hay cómo llegar. Cuando el presidente va a hacer la entrega recientemente de luz, porque ahí no había luz, ni había agua potable, la gente toma agua del río. Los compañeros que se movilizaban por el río tardaban 1 semana a 10 días para llegar a algo que en helicóptero uno lo hace en 15 minutos o 20 minutos. Porque los ríos son así en la Amazonía. Son así. No son los ríos como los que vienen acá del Río de la Plata, sino así, y luego ya llegan, cuando llegan al Brasil, comienza la bajada más continua. Entonces, la decisión de hacer una carretera, mis compañeros, fue tomando en cuenta fue una decisión de carácter geopolítico. ¿Cómo vinculamos el occidente y los valles con la Amazonía? ¿Cómo contribuimos al desplazamiento y a erosionar el poder de las viejas oligarquías hacendales, patrimoniales, en una región que hasta el día de hoy sigue siendo una especie de casa, de hacienda colectiva gigantesca de los sectores patronales? ¿Hay movimiento indígena? Claro que hay movimiento indígena, pero disperso, pequeño. ¿Por qué? Porque en la mitad del territorio boliviano, casi la mitad, vive como indígenas el 2% de la población. En esta zona, en el occidente, vive el 95% de los pueblos indígenas, el 95%. Y en toda esta zona gigante, más de 30 naciones indígenas, son entre el 2 y el 5% de los bolivianos. Son dispersos. Uno diría, oiga, vicepresidente, ¿y por qué no esperamos una gran movilización de pueblos indígenas? Sí, ¿cómo no? De tierras bajas. Pero son minoría demográfica en el oriente. Mientras que en occidente los pueblos indígenas son mayoría demográfica, en el oriente los pueblos indígenas son minoría demográfica. Dispersos, desconectados, sin las vías de articulación, con la cultura patronal y hacendal aún prevaleciente y dependientes del patrón
de la iglesia o de la ONG para obtener algún tipo de apoyo en medicina o en crédito. La decisión de construir una carretera fue soldar la Amazonía con el occidente, juntar la Amazonía con el occidente. Algunos dijeron, vicepresidente, ustedes querían hacer una carretera para el IRSA, ese sistema de interconexión de carreteras que quiere favorecer al transporte de mercancías de Brasil al Pacífico. No, porque el Tibnis está aquí, está en medio. Ese es el Tibnis, ahí está. Brasil sí está aquí, aquí está Brasil, y aquí está Perú y Chile. Esta carretera no va a ninguna frontera, no va a ninguna frontera. Si hubiéramos hecho una carretera que va hasta aquí, hasta la frontera, sí, es una carretera interoceánica que va a traer la soya brasilera, que va a pasar por aquí, va a ir al Océano Pacífico más rápido que yendo por Santos. Ya, esta carretera no va a ningún lado, solo une esta zona amazónica con esta zona altiplánica y de valle. Es una carretera que fue diseñada primero por los jesuitas, que siguieron los pasos de los incas en esta zona. Luego los jesuitas. Durante, como un trecho de caballo y de mula, funcionó 3 años. Luego se cerró. Cuando vino el mariscal Sucre a Cochabamba, y el primer pedido que hicieron el pueblo emancipado, se habían ido los españoles, le pidió la carretera con mojos. Este se llama la zona de mojos, de los mojos, que es la zona amazónica. En el año 1920, un general, aquel que había tardado 1 año y medio en llegar al Acre, intentó hacer la carretera por aquí. Y por esta pequeña carretera, que en verdad todavía no había las grandes carreteras, había un trecho, salieron los soldados del Beni que fueron a defender el Chaco. Por ese trecho salieron a defender el Chaco y tardaron 25 días, evidentemente. Cuando hubo la guerra con el Chaco por el petróleo que había en el Chaco, se movilizaron también de esta zona y fueron por ahí para llegar al Chaco. Es un poco esa es la historia. Recientemente el presidente ha mostrado, hace 15 días, que hacer esta carretera del Tibnis fue aprobado por los propios pueblos indígenas del Tibnis. El año 2001 la aprobaron. Se diseñó el camino y los pueblos indígenas del Tibnis, está la documentación, la aprobaron. Pero no había plata, ¿no? Porque es una carretera costosa, hay que atravesar monte y hay que atravesar ríos. Es una zona complicada. Les sigo mostrando así. En verdad es así la carretera. Así. Es una carretera que atraviesa un parque. Si vicepresidente, ¿atraviesa un parque? Sí, atraviesa un parque. Es un parque que lo fundó el general Barrientos. No sé si se acuerdan del general Barrientos. René Barrientos Ortuño, que fue el que llevó adelante la contrainsurgencia, la guerrilla que luchó contra el Che Guevara. Y bajo el mando del general René Barrientos Ortuño se asesinó al Che Guevara en Bolivia, ¿no? Pues ese general, que nada tenía de mentalidad ecológica, en 1966 declara esta zona parque. ¿Por qué se declara parque? Porque era una zona donde disputaban 2 departamentos, digamos, aquí diríamos 2 estados, 2 provincias. Es una frontera entre 2 provincias, y como había mucha pelea entre las provincias, dijo, bueno, es un parque, ya nadie se mete en el parque, es una forma de solucionar el tema de límites de provincias. Así se fundó en el año 65. Luego, ya en nuestros tiempos, se formó aquí, alrededor de este parque, un territorio indígena. Es evidentemente un territorio indígena, con sus derechos, ¿no? ¿Por qué, vicepresidente, no se van por otro lado? ¿Por qué en vez de venir por aquí no se van por allí? ¿O por qué no se van por aquí? Por aquí es una zona de lagos.
Es un pantanal. Es un pantanal. Por aquí ya es una zona de pie de montaña que va de 4.000 metros a 200 metros en una gradiente, una pendiente de 80 grados. Es imposible. Es un paso natural usado por los antiguos pueblos mojeños, usado por los incas, usado por los jesuitas, usado por los yuracarés contemporáneamente. Es un paso como... Es una zona alta justamente por ahí, que pasa por el medio del parque. Si algún día va a haber carretera de aquí a 20 o a 100 años, va a ser por aquí. No puede haber carretera ni bordeando el parque por la derecha, ni bordeando el parque por la izquierda. No se puede materialmente. Y lo saben los mismos compañeros. ¿Qué ha pasado? Evidentemente se ha formado un movimiento social en torno a la defensa del parque. Eso es verdad. Y no vamos a negar. Decía, ¿hay autocrítica? Claro que hay autocrítica. Claro que hay autocrítica. Porque lo que yo les estoy contando como decisión geoestratégica del Estado boliviano de articular sus regiones, no lo supimos difundir, explicar, comunidad por comunidad, ayllu por ayllu, o familia por familia. En este parque hay 69 familias. Más o menos deben haber en personas, pónganle por comunidad, perdón, 69 comunidades. Por comunidad debe haber unas 10 familias. Estamos hablando de 690 familias, multipliquen por 5. Hay unas 5.000 personas en todo el parque. No tuvimos ni la habilidad para explicar, para acercarnos, para oír. Eso sí, y así autocríticamente lo asumimos. Fue un error nuestro. No supimos exponer estos criterios necesarios, geopolíticos, de articular dos regiones que han vivido centenariamente separadas y de la necesidad de esa vía que permita dar un nuevo golpe a esta coalición conservadora que aún todavía tiene poder en la zona de la Amazonía y el oriente boliviano. Cada vez menos, pero que aún tiene poder y que es el sector más conservador. Son los que el año 2008 querían formar un otro país en Bolivia. Querían llamar esta la media luna y que vinieran tropas de las Naciones Unidas. Es ese mismo sector. Pero, vicepresidente, los indígenas, sí, tenían que haber sido nuestros aliados. Tenían. Frente a al hacendado, deberían haber sido nuestros aliados y no tuvimos la suficiente habilidad, conocimiento, experiencia para lograr esa alianza entre Estado de movimientos sociales y indígenas, oprimidos por hacendados, por ONGs y por iglesias dentro del TIGNIS. Eso es cierto, y lo hemos sabido entender así. Y por eso, hoy por hoy, hemos descartado la construcción de carretera. No va más la carretera. Y lo que estamos haciendo es este acercamiento que debíamos haberlo hecho años atrás. O sea, hemos ido para atrás. Y el acercamiento con las comunidades, la deliberación con las comunidades. Recientemente ha habido elecciones. Aquí en el Beni ha habido elecciones. Esta es la zona del Beni, ha habido elecciones. Hemos perdido 47 contra 53. En una zona donde el presidente Evo sacaba 4%, 8% hace 7 años. Hoy ha sacado nuestro candidato 45%. ¿Y dónde hemos ganado? Acá, en el TIGNIS. Uno esperaría los hermanos indígenas en contra del presidente por el tema de la carretera. No, se ha ganado ahí. Se ha llevado a la primera consulta pública. La primera consulta pública en el parque, después del problema, no antes. Ese también es otro error nuestro. Debíamos haber hecho la consulta antes de tomar una decisión. Nos fue mal, hemos retrocedido. Hemos hecho una consulta y en la consulta ha ganado la decisión de que se haga una carretera. Pero pese a haber tenido esa victoria electoral en el TIGNIS, pese a haber hecho esa consulta, sabemos de que sigue siendo un tema muy sensible y que hay que conversar más con los grupos de ambientalistas,
con los grupos que defienden la naturaleza, con sectores de los pueblos indígenas todavía opositores, con sectores de clase media urbanas que se sintieron interpelados por el tema medioambiental. Sabemos que, aunque aquí nos aprueben la carretera, no es suficiente, porque ya se ha vuelto un tema de carácter nacional. Entonces hay que asumir el debate con todo el país, y eso tardará seguramente años, ¿no? Es el estado de situación actual. Errores cometidos, por supuesto que hemos cometido errores, pero nunca vinculados a que queríamos hacer una carretera bioceánica o a que queremos destruir el parque. Eso ya son inventos de una oposición que usa cualquier criterio para devaluar las posturas del gobierno. Quisimos hacer una carretera, es necesario hacer una carretera que vincule la Amazonía con el occidente. Hay que construirla de aquí a 100 años o a 50 o a 20, habrá que hacer. Habrá que hacerla de una manera que proteja el medio ambiente. Se habló de lo que atraviesa por el corazón del parque son aproximadamente 15 kilómetros. Porque lo demás ya existe carretera. Es una carretera como de 190 kilómetros. De los 190 kilómetros ya existe como carretera 170 kilómetros. Ya existe como, no pavimentada, pero ya existe como carretera. Lo que no existe como carretera y atraviesa el corazón del parque son 20 kilómetros. Habrá que ver si se puede hacer un tipo de carretera ecológica con una especie de puente. Hay que debatir, evidentemente, y tarde o temprano preservar el núcleo del parque, preservar la madre tierra, pero garantizar esta vinculación de Occidente con Oriente. Este es todo el escenario que me preguntaba el compañero. Me he dado toda una vuelta, pero creo que es muy importante porque les preocupa mucho el sentido que aquí en Argentina, en Venezuela, se debate el tema. ¿Qué ha pasado Evo Morales que se ha enfrentado con los indígenas? Es una contradicción al seno del pueblo, en el sentido maoísta del término. Es una contradicción del movimiento indígena con un sector indígena. Evidentemente es una contradicción. El movimiento indígena de Tierras Altas está apuntando a una articulación de estos dos territorios bolivianos. Y el movimiento indígena de Tierras Bajas, minoritario pero igualmente importante, considera que eso le puede afectar sus condiciones de vida. Y no hemos sabido tener la habilidad para convencer a nuestros hermanos que la mejor forma de defender su condición de vida, de desprenderse de los patrones, del dominio patronal en la que siguen todavía insertos, es su vinculación de ellos con el movimiento indígena de Occidente. Lo que se ha dado en Bolivia es paradójico. Sectores de pueblos indígenas de Tierras Bajas del Tibnis aliados con los patrones contra el movimiento indígena de Tierras Altas. Es una contradicción política. Hay que desmontar esa alianza. Ahora hay que desmontar la alianza del sector indígena de Tierras Bajas minoritario con el sector patronal, articular la alianza con el sector mayoritario de indígenas de Tierras Altas, preservar la naturaleza y seguir desmontando el poder territorial del sector patronal. Más o menos ese es el esquema que estamos queriendo seguir. ¿Sí? Y por supuesto las ONGs, aquí uso un conceptito que me parece bueno, es el concepto de plusvalía medioambiental desterritorializada. Está medio complejo el concepto. Lo resumo de manera sencilla. No digo todas las ONGs, hay algunas ONGs que actúan como punta de lanza de empresas extranjeras. ¿Qué sucede? Por ejemplo, Atilio está en Europa, un país de Europa, para no afectar ninguna sensibilidad del país X de Europa. Una empresa que fabrica camiones. En ese país donde él es un empresario, su gobierno le premia al fabricante de camiones con disminución de impuestos si este empresario me trae un certificado de preservación de un bosque en cualquier parte del mundo. Si el compañero empresario de camiones, Atilio, camiones Borón, suena hasta bien,
Perdóname, Atilio. No suena creíble. No suena creíble. Si la empresa Borón trae un certificado que ha preservado el año 2012 100.000 hectáreas de bosque en cualquier parte del mundo, esta empresa no paga el 5% de impuestos, aproximadamente 80 millones de dólares. Muy bien. ¿Cómo hace Atilio para conseguir este certificado de 100.000 hectáreas de bosque preservado en cualquier, en África, en Indochina o en Bolivia, da lo mismo para él? A ver, señores, una ONG, ya también, una ONG ambientalista que puede ir a Ecuador, que puede ir a Nicaragua, que puede ir a Venezuela, que puede ir a Perú, a Bolivia, o que puede ir a Sudáfrica, o que puede ir a Vietnam. Define un bosque, acuerda con el gobierno, ayuda a que este bosque nadie lo tale, todo el mundo lo cuide. Lo hace una ONG ambientalista, no aparece el empresario malo, aparece el joven ambientalista, ¿no? Y ya logra un acuerdo con el gobierno de que este bosque no se va a mover, se lo va a declarar zona protegida. Lo logró la ONG. La ONG le entrega a la empresa y él le dice al gobierno: aquí está mi bosque protegido, 100.000 hectáreas, no pago 50 millones de dólares de impuestos. ¿Cuánto costó la ONG? $1 millón. Y para regalar a los campesinos indígenas un asadón, una radio, unas pilas, habrá gastado $30.000. ¿Quién se llevó el filete de 50 millones? La empresa Borón. No siempre funciona así, no siempre, pero a veces funciona así este tema de esta lógica que la tienen los gobiernos a nivel mundial, lo que llaman los bonos verdes. La lógica de los bonos verdes es esta. Y yo a los bonos verdes los he calificado, es una plusvalía medioambiental desterritorializada. ¿No? ¿Significa eso que no hay que defender la madre tierra? Por supuesto que no. Hay que defender con nuestra vida la madre tierra. Es posible defender. Hay que encontrar el equilibrio entre la defensa de la madre tierra y satisfacción de necesidades básicas. No puede ser que mis hermanos bolivianos como yo, yuracares o trinitarios, sigan tomando la misma agua que toma la vaquita y que toma en tierras bajas solamente hay a veces vaquitas. A veces se ha contaminado el río porque más arriba algún empresario ha botado algún químico por la tala o por el tratamiento de los cueros de lagarto, en fin, puede ser. ¿Cómo hacemos que esos lugares, preservando la naturaleza, tengan los mismos derechos? ¿Cómo puede ser que preservando la naturaleza articulemos dos pedazos de Bolivia que se han mantenido 180 años, o 200 o 300 años, desvinculados de una manera peligrosa para la unidad de Bolivia? Peligrosa para la unidad de Bolivia. Porque ese es el terreno fértil. Esa desvinculación con el resto del país es el terreno fértil de las fuerzas más ultraconservadoras y golpistas que hay en Bolivia. ¿Cómo hacemos? Entonces, esto es lo que hemos denominado en otro libro las tensiones creativas. Un proceso revolucionario no tiene definido el camino a seguir, no está en las obras completas de Lenin cada uno de los pasos que tenemos que seguir como revolucionarios. Cada proceso revolucionario tiene que inventar, a veces desesperadamente, sus soluciones. En nuestro caso así lo asumimos, como una búsqueda incesante de encontrar o de convivir con estas tensiones. Madre tierra, por encima del ser humano, pero satisfacción de necesidades. Articulación del país para derrotar los últimos resabios de las fuerzas de derecha. Preservación del medio ambiente, protección del bosque, no depredación de las zonas que dan lugar a agua y a aire para el mundo.
Hay que equilibrar esas cosas. En todo caso, ese es lo que estamos haciendo en el país, asumiéndolo de una manera de frente. No escondemos nuestros errores, no los escondemos, no los tapamos, los asumimos autocrítica y críticamente, pero les queremos decir lo siguiente: toda decisión que se toma del lado del presidente, del lado de los ministros, del lado de las organizaciones sociales, siempre está pensada en función de cómo favorecer el potenciamiento del país. No estamos haciendo negocios de familia, no estamos favoreciendo a ningún país potencia subimperialista, ni de arriba ni de abajo, para nada. Lo que estamos pensando en Bolivia es cómo convertir nuestra unidad, nuestro proceso revolucionario en más sólido y en más expansivo. Eso tenía que ver con el tema de la carretera, que es creo que la pregunta más complicada pero importante darle vueltas. Tema del conflicto de la COP, que ha sucedido este año. Es otra de las tensiones de todo proceso revolucionario más corto de explicar. Creo que en Argentina también, en general en el mundo, la acción colectiva se mueve en la forma de ciclo. Momento de preparación, momento de ascenso, momento de consolidación, momento de declive, de descenso hasta una nueva oleada de ascenso. Marx decía que toda revolución se mueve por oleadas, va y viene, en términos más de las gráficas que aprendemos en física, por ciclos, ¿no? Por ciclos, ascensos, bajadas, ascensos, bajadas. El momento del ascenso de la acción colectiva es el momento de la universalidad, por lo general. Es decir, es el momento en que la sociedad se piensa en torno y con los demás. Momento de universalidad. Y por eso, cuando se llega a ese momento de universalidad, de pensar en lo común, es posible, dependiendo de ciertas circunstancias, convertir esa universalidad en proyecto de poder. Pero no hay acción colectiva perpetua. No hay. No hay. No existe. Incluso la propia reflexión que hizo Trotsky sobre la revolución permanente no está imaginando nunca un momento de ascenso perpetuo y creciente. Está imaginando proceso largo con sus distintos avances y retrocesos. Porque la gente también se cansa. La acción colectiva es un gasto heroico en el sentido de batalla, de tiempo, de esfuerzo, de ánimos, de energía, de creatividad. Y hay momentos que se consolida y momentos que se retrocede, se agrupa, se toma fuerza y se vuelve a subir. Entonces, el momento de universalidad y el momento del descenso es el momento a veces de corporativismo, de repliegue a lo local. Esto es lo que ha pasado con algunas organizaciones sociales y es normal, hay que verlo como algo normal. Doy dos ejemplos. Con nuestros hermanos de Tierras Bajas, les he dicho, son cerca de 30 naciones en Tierras Bajas, en la Amazonía, cerca de 30 naciones, pero respecto al total de la población boliviana, entre el 3-4% del total de la población boliviana, que habita en la mitad del territorio boliviano. En esa zona, yo les he ido contando que hemos ido acabando con el latifundio y hemos convertido en tierra fiscal y luego en tierra entregada a los pueblos indígenas o a los campesinos. El Estado en los últimos años ha recuperado cerca de 22 millones de hectáreas. Les hemos quitado a los hacendados, les hemos recortado sus tierras y las hemos pasado al Estado. Era más, en verdad, más de 30 y no sé cuántas. Una buena parte las hemos entregado como tierras comunitarias. Pero otra parte está como propiedad del Estado. Son tierras fiscales que por constitución, en Bolivia por constitución, las tierras fiscales solo se pueden entregar a los pueblos indígenas y campesinos. No se puede entregar a nadie, a ningún empresario ni pequeño empresario, por constitución.
Pues los compañeros que luego se movilizaron con el tema del TIBNIS el año 2010, nos dijeron lo siguiente: muy bien, las tierras fiscales que han recuperado los empresarios están en esta zona de la Amazonía. Sí. Pues bien, esas tierras fiscales de la Amazonía solo deben entregar a los pueblos indígenas que viven en la Amazonía. ¿Y los otros pueblos indígenas no son también bolivianos? De hecho, la mayoría de indígenas que hay en Bolivia viven en el occidente. Y su tierra, una compañera boliviana aquí les puede explicar que en Bolivia, en el occidente, la gente tiene media hectárea, una hectárea y media como propiedad. Una hectárea y media como propiedad. Mientras que aquí en el oriente, por familia, hemos entregado a cada familia indígena hasta 350 hectáreas por familia. Por familia. Aquí en Occidente, promedio 3 hectáreas, aquí 300 hectáreas, 350. Somos un territorio extenso con poca población, somos 10 millones de habitantes y tenemos 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es un país grande, territorialmente, de población muy pequeña, que se puede dar ese lujo, que una familia campesina tenga 350 hectáreas en tierras bajas. Pero hay todavía más propiedad de la tierra del Estado para distribuir. ¿Qué nos dijeron los de tierras bajas? Que de esas tierras del Estado solo se distribuyera a pueblos indígenas de tierras bajas y no a los pueblos indígenas de tierras altas, que solamente tienen 1 o 3 hectáreas y que tienen derecho a tener 5 o 20 o 100 hectáreas aquí en el oriente. Esa fue una contradicción que surgió el año 2010. ¿Qué hacemos como gobierno? ¿Qué hacemos como gobierno? Si defendemos el interés colectivo, tiene derecho a tierra del Estado, indígena de tierras altas o indígena de tierras bajas, tiene el mismo derecho. Si hacemos caso a la mirada más corporativa de nuestros hermanos de tierras bajas, tenemos que dejar en la miseria a los de tierras altas, para que se vengan aquí a la Argentina, o se vayan al Brasil, o se conviertan en albañiles en las ciudades, habiendo tierras del Estado para distribuirlas. Esa fue la primera contradicción que enfrentamos entre el interés común y el interés particular. 2010. ¿Cuál fue la posición que tomó el gobierno? Las tierras fiscales se distribuyen a cualquier familia indígena campesina. No importa si es de tierras altas o de tierras bajas, le corresponde, es parte del bien común de todos. Las tierras fiscales son de todos, no son de un pequeño grupo. Preferentemente a indígenas de tierras bajas, sí, pero ya tienes 300 hectáreas. ¿Cuántas quieres tener? ¿1000 hectáreas? No, hay que dar a los compañeros que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, hay que darles tierras para que vayan a vivir allí. Fue la primera contradicción entre lo común, lo colectivo y lo corporativo. Segunda contradicción, el tema de la COP. Los compañeros de la COP, con justo derecho, y estuvimos negociando